Bienvenidos en el nombre del Señor. Seguimos meditando en Deuteronomio 17, los versículos del 2 al 7 en esta ocasión. Vamos a tratar de completar lo que corresponde al tema de la adoración en el Cristo y la idolatría. Así que voy a pedir que si tiene la cita se ponga aquí conmigo y leamos juntos la palabra del Señor, hermanos. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuera dado aviso, y después de que oyeres y hubieres indagado bien la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirá. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de uno solo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y exaltamos tu precioso nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea Dios, gracias por la bendición preciosa que tenemos, Señor, de la comunión contigo y la condición de hijos por medio de la fe en el Cristo. Gracias, Señor, porque podemos adorarte en espíritu y en verdad por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Bendito, Señor, mientras meditamos tu palabra, sé tú ministrando desde el principio al fin. Bendito Espíritu Santo, toma el control de palabras y pensamientos. Abre nuestro entendimiento y danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Instrúyanos, Señor, y revélanos, por favor, en todo momento a Jesús como te lo pedimos. En acción de gracias. Amén. Pueden permanecer en pie. Digo yo. Por solidaridad. Bien, amados, hemos visto cómo cuando iniciamos la meditación y escudriñar estos versículos de Deuteronomio 17, le decíamos al principio de que parece como un poco extraño que el Señor dé una indicación acerca de que los sacrificios deban ser sacrificios de animales sanos, sin ningún defecto, y lo cual el Señor dice considera abominación. Si el animal se ofrece en una condición que no es, en este caso vamos a relacionarlo con la perfección, es decir, con estar absolutamente sano, ser de la edad que Dios establecía, y además de no tener ningún defecto en su cuerpo, entonces todo lo que se ofreciera fuera de esos parámetros, dice el Señor, es abominación. Si ustedes ofrecen algún animal, dice, o cordero, en el cual haya falta o alguna cosa mal, es abominación a Jehová. Entonces esto tiene la comprensión, hermanos, y el significado, como el Señor nos ha estado ministrando, de la referencia que tenían estos sacrificios, anunciando, siendo una sombra del sacrificio del Cristo. Entonces, como hemos entendido, estos sacrificios en ningún momento quitaban el pecado de los que lo ofrecían, sino que era una señal, una confirmación delante de Dios de la fe que ellos tenían en el pacto. La esperanza en ese Mesías, en ese Cordero que había de venir y ser sacrificado por los pecados. Como desde el principio Dios anunció a Adán y a Eva. Y esa es la fe, como hemos estudiado en otras ocasiones, esa es la fe que predomina desde que el hombre pecó hasta la fecha. Antes de la venida del Cristo, la fe puesta en la venida de ese Cordero, de ese Mesías, de ese Cristo, de ese ungido, y vivir conforme a esa fe,
o en la esperanza de esa promesa de parte de Dios, eso justificaba a los que creían, pero habían de creer. Es decir, que no era que en el pasado los sacrificios quitaban el pecado o lo cubrían, en ningún momento, sino que siempre y en todo momento la justicia de Dios fue ministrada a los que creían a su palabra, fue ministrada precisamente por medio de la fe. Amén. Amén. Y por eso es que encontramos la aclaración en el capítulo 11 completo del libro de Hebreos, explicándonos que dice que es por la fe que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Amén. Y Dios dio testimonio de ellos de que eran justos. Y tenemos a Abraham como el ejemplo más clásico, ¿verdad? Y dice, así creyó Abraham a Dios, dice Gálatas 3:7, y le fue contado por justicia. Amén. Amén. Entonces, ahora vemos que esta fe de los antiguos tenía que manifestarse o tenía que demostrarse con un acto físico, que era ofrecer un sacrificio, que era cumplir determinados rituales que Dios mandó, los lavamientos con el agua, etcétera. Pero eso era una forma de confirmar delante de Dios la obediencia a todos esos ritos, por así decirlo, ¿verdad? Era confirmar delante de Dios la fe que se tenía. Es decir, si alguien pensaba que podía hacer esos ritos sin creer, realmente no le servía de nada. Así es. Como ahora, si nosotros lo contextualizamos en nuestros tiempos, ese es precisamente el mismo caso, solo que aplicado en condiciones diferentes. Las personas pueden pensar que cumpliendo rituales religiosos, asistiendo, por decirle algo, hay gente que le enseñan que no debe faltar a ningún culto porque entonces Dios se desagrada y porque entonces no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Entiende esto? Y mire, y usted tiene que vestirse de esta forma, usted no se tiene que poner pantalones, por ejemplo, o usted no tiene que usar, las mujeres, ¿verdad? Zapatos de tacón, ¿verdad? O de plataforma, ladrillos, no sé, hay de todo. Pero, o mire, no se tiene que pintar, ¿verdad? Y todos esos aspectos precisamente tienden a confundir a las personas de que el Evangelio y la fe al pacto de Dios, al Mesías Cristo de Dios, tiene que pasar necesariamente por eso. Y entonces la gente ahí está más preocupada por andar recatado o vestido, entre comillas, correctamente, según le han indicado, según supuestamente Dios exige, ¿verdad? Porque cuando nosotros escudriñamos bien nos damos cuenta que no están así como lo enseñan, ¿verdad? Entonces, la gente piensa que ya haciendo eso está cumpliendo, aunque no esté ejerciendo la fe. Y ese es un engaño muy, muy peligroso, y por eso el Señor dice, no combatan la idolatría. Aquí, si nosotros vemos en los versículos que leí, dice que si se hallara en medio del pueblo un hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová su Dios, y mira el detalle, lo que dice, lea conmigo por favor, leamos juntos el versículo 2. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. Mire, lo que enfatiza el Señor no necesariamente es el acto, sino la incredulidad. ¿Entiendes eso? Porque la fe en el pacto nos lleva, hermanos, indiscutiblemente y por derivación, nos lleva a la obediencia.
Si viene de Dios esa fe, nos va a llevar a la obediencia. Ahora, aclaremos esto. No es una obediencia en la que usted no quiere ir a la iglesia, pero ay, no sé cómo me explico. O como que usted no quiere, pero Dios lo obliga. No es así. O sea, la obediencia que produce Dios está en función de que para eso Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Y que para eso usted y yo debemos saber que nuestra principal obligación, o una de las primeras obligaciones delante de Dios, es el sometimiento a su voluntad y el sometimiento a la guía del Espíritu Santo. Entonces usted y yo podemos tener la fe del Evangelio, podemos tener la fe del pacto. Dios nos da la capacidad de ser obedientes a la fe. Amén. Y produce en nosotros la obediencia. Pero si usted y yo no nos sometemos al Espíritu Santo, no podemos obedecer. No vamos a obedecer, aunque podamos, ¿me entienden? O sea, aquí ya en la fe del pacto, la fe revelada y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por esa fe, ya no se trata de una imposibilidad, ¿sí? De una imposibilidad espiritual, sino el hecho de una negativa a hacerlo. O sea, no es porque no podamos, sino porque no queremos, ¿verdad? Por eso es que encontramos, si no me equivoco, el apóstol Pablo dice, el que sabiendo hacer el bien no lo hace, el pecado. ¿Estamos claros? El que sabiendo hacer el bien, usted y yo sabemos hacer el bien o no. ¿Por qué podemos nosotros hacer el bien? Porque ya Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y Él produce en nosotros ese deseo de obedecer. Amén. Amén. Ahora, nosotros, hermanos, igual que los antiguos, podemos caer en lo que el Señor le llama resistir al Espíritu Santo. ¿Recuerda lo que les dijo Esteban a los religiosos de su tiempo? A todos los sacerdotes, levitas y todos los que estaban ahí oyéndolo. Vosotros resistís al Espíritu Santo igual que vuestros padres. ¿Están conmigo? Amén. El pueblo recibe el pacto. Dios se revela de una manera, como ya lo explicamos, óigame, pero portentosa, descomunal, maravillosa, increíble, ¿no? Que óigame, solo alguien que fuera bien rudo, ¿verdad? Y esos que lo eran también, no podía creer y no podía maravillarse con esas manifestaciones de Dios. Entonces reciben el pacto de Dios, reciben confirma Dios la promesa de ese Mesías Cristo por medio de todo las ordenanzas, estatutos, mandamientos y decretos que da al pueblo. Amén, porque ahí está implícito. Bueno, ahora ellos tienen el pacto y el Señor les dice, miren, es que no está tan complicado, dice el Señor. Este mandamiento que te doy, dice, no está en el cielo. Ya el Señor te lo bajó. Amén. ¿Verdad? Entonces dice, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién me lo va a traer? ¿Verdad? Está inalcanzable, pues. Entonces, pero por eso dice, ciertamente cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Amén. ¿Qué palabra? La palabra que nos, el hecho, esa rema, esa fe en la palabra que se vuelve acción en nosotros, ¿entiendes, hermano? Está el pacto, está la palabra. Pero si en mi corazón no se hace rema, como dice Dios, ¿verdad? No se hace vida, no es una palabra que me mueva, ¿sí? Entonces, ya como religión. Entonces no va a producirse la obediencia al pacto. ¿Se entiende esto? Y entonces, ¿eso qué significa? Que si yo, conociendo el pacto, conociendo la palabra, endurezco mi corazón, o me resisto, pues, a hacer la voluntad de Dios, pudiendo hacerla,
llama resistir al Espíritu Santo. Entonces, no estamos, yo quiero ser, digamos, claro con esto, hermano, porque nosotros estamos expuestos a resistir al Espíritu Santo. Amén, hermano. Sí, así es. ¿Por qué dice eso, hermano? Es que mire, hermano, mire la naturaleza pecaminosa en la que estamos. Mire que con solo una miradita o con un mal pensamiento nosotros estamos pecando delante del Señor. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Entonces, de la manera en que nuestra naturaleza pecaminosa nos doblega y nos inclina solamente al mal, entonces en esa medida usted y yo tenemos que disponer todo nuestro ser a la fe y a la obediencia. Entonces, esto es lo que el Señor dijo: tome su cruz cada día y sígame, muramos. Eso quiere decir, tenemos que morir todos los días a nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Renunciar a nuestra inclinación, por así decirlo, y a nuestro propio designio, ¿verdad? Y de repente eso es una lucha espiritual, pues, porque eso es lo que dijo el apóstol Pablo: hay una lucha entre la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, y el Espíritu de Dios que también está en nosotros, porque el Espíritu busca la comunión con Dios, pero nuestra carne no. Si podemos tomar excusa para no hacer la voluntad de Dios, la tomamos. Ya les he explicado un montón de veces. Ay, está lloviendo, ¿verdad? Me duele el pie, me duele la cabeza, me duele el pelo, ¿verdad? O sea, el niño está enfermo, el chucho se me ha indigestado, lo que quiera. Cualquier excusa vamos a encontrar para no hacer la voluntad de Dios, ¿entiendes? Vengo cansado de trabajar, ¿verdad? Me duele el cuerpo. O sea, me explico. Entonces, esa es la lucha de la que el apóstol Pablo habla entre la carne y el espíritu. Estos dos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Es que el espíritu, hermano, el espíritu nos lleva y nos inclina hacia la comunión con Dios. ¿Sí? Pero nuestra carne se resiste. Ahora, hay una resistencia natural, hermano. Pero nosotros en el espíritu tenemos la ventaja de que podemos sobreponernos a esa inclinación de nuestra carne. Podemos sobreponernos a nuestras inclinaciones pecaminosas. ¿Me explico? Sí, amén. No porque seamos grandes ñecúas espiritualmente, sino porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Amén. Y si nosotros, hermanos, nos fortalecemos en el Espíritu, si nosotros desechamos, renunciamos pues a nosotros mismos, ¿verdad? Ya, tenemos en algún momento como que obligar a nuestra carne, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Es que no quiero. ¿Por qué no quiero? Entonces, no, pero que tengo que. Es necesario para mi comunión con el Señor. Es necesario para mi creación. Leer la Escritura, por ejemplo. Escudriñar la Escritura. Eso es algo en lo que cada uno de nosotros debemos destinar un tiempo diario para escudriñar. Amén. No solo para leer, hermano. Si yo le dijera lea su Biblia todos los días o lea la Biblia todos los días, no le estaría diciendo nada, porque hay un montón de gente que lo lee y no es transformar. Amén. O sea, no es leer, es escudriñar, es bajo la guía del Espíritu Santo ir es encontrando y siendo ministrado en detenernos. ¿Se ha fijado usted que aquí no tenemos prisa por abarcar un montón de versículos en una predicación? En un solo versículo el Señor nos ministra. Amén. Amén. Porque toda la Escritura está conectada. Porque nada, hermanos, de lo que está escrito puede sacarse o está ahí fortuitamente. Tiene un sentido. Como lo hemos venido comprobando en todos los discipulados. ¿Y dónde estamos escudriñando ahorita? ¿Y dónde estamos meditando? Estamos en los libros de la ley, ¿no? Deuteronomio, el
¿Qué tiene que ver Deuteronomio? ¿Qué será la ley que Moisés le volvió a recordar a la nueva generación? Sí, pero ¿y tiene que ver con nosotros? Totalmente, hermano. Porque dice la Escritura que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza y que eran sombra de lo que ya ahora para nosotros es una realidad. Amén. Entonces, cuando entonces Dios hace un énfasis entre que debemos ofrecer, tener la fe correcta en el pacto, que es ofrecer los sacrificios como Dios manda, ¿sí? Como debe ser, no a nuestra manera, y la prohibición de la idolatría es porque al salirnos de ese ordenamiento de Dios, ¿sí? Al salirnos de este ordenamiento de Dios, hermanos, caemos en idolatría. Amén. Amén. ¿Y qué es la idolatría para Dios? Es abominación. Dios le llama ídolo abominable, despreciable, o sea, es algo que le ofende a Dios. Entonces, por eso dice, esa abominación a Jehová, lo que no se ofrece dentro de la fe del pacto. Y lo que no se ofrece dentro de la fe del pacto nos lleva a actuar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Señor dice, mire, si se hay en medio de ustedes en alguna sociedad, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, traspasando su pacto. Y que de entrada no dice, adorando, no, traspasando su pacto. Porque desde el momento en que se abandona la fe del pacto, o se ve de menos, o se desdeña lo que hicieron Adán y Eva, ¿acaso ellos no traspasaron el pacto, no? Sí. ¿Qué dice Oseas 6:7? Dice que su pueblo, igual que Adán, traspasaron el pacto. Entonces lo que Adán hizo fue ser incrédulo a la palabra que Dios le había dado. Y cuando dice aquí alguien que traspasa el pacto es porque está siendo incrédulo a lo que Dios ha mandado. Amén. Amén. A la ley de Dios, a la palabra, al pacto. ¿Estamos? Sí. Si nosotros vemos, bueno hermano, pero cuando Adán estaba, la ley todavía no existía. ¿Cómo no? Ya existía, hermano. La ley es la palabra de Dios. Amén. Porque él es rey y todo lo que él dice es ley. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Entonces, en ese sentido, ahora, la ley para Adán y Eva, hermanos, era sencilla y era totalmente obedecible para ellos. No había ningún problema en que ellos lo obedecieran. Lo que Dios nos mandó a hacer, no, como decimos nosotros, era pan comido. Pero ¿qué pasó, hermanos? Veamos, estamos aquí contrastando lo que ahora nosotros en la fe del pacto, en la fe del Cristo tenemos, que es una nueva criatura, amén, Amén. un nuevo corazón, un nuevo espíritu, amén, Amén. y además tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Y estamos, dice, siendo formados en la imagen de Cristo cada día. Amén. Entonces, si nosotros podríamos hacer una conceptualización de nuestro estado, es que estamos en un proceso de formación o de regeneración al punto en el que estaban Adán y Eva. Es decir, que usted y yo tenemos, ya en la fe del pacto, lo aclaro, casi la misma, por no decir que la misma capacidad de obedecer que tenían ellos allá. Entonces, para nosotros no es una excusa decir, no, es que somos carne, ¿verdad? La carne es débil. Sí, estamos claros. Pero ahí es donde usted y yo debemos tener claro lo que el Señor nos está diciendo. ¿Verdad? Vamos a ver unas citas, otro momentito, donde el apóstol Pablo ya en más de una ocasión nos exhorta precisamente a huir de la idolatría, a desechar aquellas cosas, hermano, desechar. Fíjese que cuando hablamos y decimos, mire hermano,
dispongamos. Mire, hermano, dejemos atrás ciertas cosas. No es que estamos diciéndole a usted qué hacer y como que usted no hubiera creído. Sí, amén. O sea, no lo decimos en función de ordenarle a hacer algo. Es porque usted y yo se supone que en el Señor lo podemos hacer. Así es. Entonces, Dios, hermano, si bien es cierto, produce la obediencia al pacto en nosotros, pero no, ya le expliqué que no es una obediencia así autómata, ¿verdad? Que yo vengo, yo no quiero estar aquí, pero el Señor me trajo. ¿Me doy a entender? Sí. Sino que, hermanos, tiene que ser una obediencia consciente, una obediencia producto de la determinación en el espíritu de ser obediente a la voluntad de Dios. ¿Entiende eso, hermano? Sí. Amén. Como le dije, Adán y Eva, ¿por qué traspasaron el pacto? ¿Por qué dejaron de creer en la palabra? Satanás, sí, los engañó, los sedujo, pero la decisión fue de ellos. Así es. Ellos decidieron voluntariamente desechar el pacto, la palabra de Dios, y tomar la palabra de Satanás, la palabra de mentira, como verdad. Es decir, dejaron a Dios como mentiroso. Amén. Amén. Es terrible, pero voluntariamente. Engañados, seducidos, sí, porque Satanás es astuto, pues. Y así como engañó a Eva, por eso dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 11:3. Pero temo, veamos ahí, por favor. Veamos ahí, para que veamos que tiene un sentido muy cierto. 2 Corintios 11:3 y 4. No, es primera entonces, primera de Corintios. O segunda. La quizás no estoy viendo aquí. Segunda de Corintios. Ah, que sí, aquí está. Yo había tomado perdido. 11:3, ¿verdad? ¿Vamos, hermano? Sí, amén. Mire la preocupación del apóstol Pablo. Y le está hablando a los creyentes, hermano. No le está hablando a los incrédulos. ¿Sí? Y porque antes les dice, en el versículo 2, mire, está hablando a los hermanos. Le aclaro esto para que usted no diga, bueno, y entonces es que yo tengo que obedecer o Dios me va a llevar a la obediencia. Las dos cosas, hermano. ¿Se entiende? Porque si el Señor ya nos hizo nacer por la fe en el pacto, como nuevas criaturas, como hijos suyos, también nos ha dado su espíritu para que tengamos la capacidad, hermano. Entonces, cuando yo le digo, mira, hermano, cuando el apóstol Pablo, yo le repito lo que dice la Escritura, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Y por qué no dice eso a los creyentes? Ay, es que se supone que el que es hijo de Dios ya no tiene que pensar en las cosas terrenales, ni tiene que dejar de dominar por las cosas terrenales. ¿Quién dice? Tiene que. No necesariamente tiene que. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso es que, mire la preocupación del apóstol. En el versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando de los creyentes, a la iglesia. Pero les dice en el versículo 3, pero temo. Ahí hay una preocupación en el Espíritu. Esto es una preocupación del Espíritu Santo y por eso es que inspiró a Pablo a expresar que como Satanás o la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora pensemos quién era Eva. O sea, Eva era perfecta, era santa. No tenía pecado, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Amén. No conocía el mal, eso es lo que quiero que entendamos, pues. Y usted y yo sí conocemos el mal. Entonces, tanto para ellos que no conocían el mal como para nosotros que ya lo conocemos, todavía es más complicado. Pero dice, ¿qué pasó entonces con Adán y Eva? Dice, temo que como Satanás con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ahí está el detalle. Satanás juega mucho con nuestros sentidos, con nuestros sentimientos, pues, y con nuestra alma.
con todas esas percepciones que nosotros recibimos del ambiente. Amén. Está lloviendo. Ay, qué feo está, ¿verdad? No hace sol. ¿Verdad? ¿Qué sentimos nosotros? Ay, está lindo. No da ganas de hacer nada, solo pasar acostado. Nosotros tenemos que trabajar, no tenemos opción. Pero para los que quedan en la casa, no importa, pues, los que no están trabajando. Ahora, pero eso es sentido, hermano. Porque mi cuerpo siente frío, y mis ojos ven oscuridad o ven opacidad, ¿verdad? Ay, qué feo, para que gente dice uno, ¿verdad? Así oscuro, ay, no, ¿verdad? No dan ganas, se siente uno todo raro. Esos son los sentidos, lo que percibimos. Amén. Entonces, dice, con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos. Nuestros ojos, nuestro olfato, nuestro oído, nuestro tacto, nuestro gusto. Por eso es que la gente dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Es que Satanás puede extraviar a los hijos de Dios, a la iglesia de Dios, mediante toda esa oferta que hay de los sentidos, hermano, para los sentidos. Esas luces estroboscópicas, ¿me entiendes? Ahí, o esas luces así, bien, como sutiles, bonitas, ¿verdad? Entre moraditas, azules y una atmósfera ahí bien celestial, ¿verdad? Eso es sentido. Sacan una botellita de aceite de oliva y de qué hace el orisol le ponen. Y ya, hermano, se lo vamos a ungir. Venga, lo que quieras es le ponen el poquito en la cachucha mía, del poquito de aceite en la frente, como le ponen ceniza a los señores católicos, ¿no? Pero, ¿me estoy dando a entender? Amén. Entonces, ya con el aceitín o ya con la ceniza, la gente más santa. Sucio está porque tiene que ir a quitarle el aceite o la ceniza que le pusieron. ¿Se entiende esto, hermano? Eso es sentidos, ¿verdad? Un despliegue de unos grandes coros alabando al Señor. ¿Y qué alabando al Señor? ¿Y qué están cantando? Ministrándole el alma a la gente. Úneme con tu poder, rodéame, dice la canción. Tómame cerca, quiero estar. Y que dan ganas de llorar. ¿Están alabando a Dios ahí? No. Se están cantando a sí mismos porque todo tiene que ver con la persona. Cúbreme. Cúbreme. Rodéame. Llévame. ¿Verdad? Solo para mí. Dame. Eso no es adorar a Dios, hermano. Eso es adorarse a sí mismo. Pero entonces, el alma es ministrada ahí. Ay, hermano, qué linda alabanza. Miren cómo me tocó. ¿Qué le tocó? El espíritu no, le tocó la carne. O como las señoras que en las iglesias pentecostales empiezan con un gran musicón, y de repente le dan ganas de bailar. Y ahí salen las señoras brincando y los hermanos también brincando, bailando. Eso no es danza en el espíritu, hermano, es mentira. La danza en el espíritu no existe. El baile. Y usted baila en su carne, el espíritu no necesita que usted mueva el cuerpo para bailar. ¿Se entiende, hermano? Lo que le está motivando a bailar o a danzar, vamos a decirlo así, es la carne. Es el ritmo. Pregúntese usted, porque después de que acabe el gelengue de la música en las iglesias, ya la gente deja de danzar. Si fuera en el espíritu, no importa. Pero mira, hasta como que le van quitando velocidad, ¡pum! Empieza a bajar la música. Y hasta que se defiende. ¿Por qué estaban danzando? Por el espíritu. No, man. Ahora, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Cristo. Nosotros, dice la Escritura, no andamos por vista, sino por fe. En la medida de lo posible, nuestra naturaleza carnal y nuestros sentidos no nos tienen que extraviar de la fidelidad al Cristo. O sea, no debemos dejarnos guiar por lo que vemos con los ojos, sino que debemos
discernir el espíritu, los espíritus. Eso no es de Dios. El que es de Dios discierne lo que no es de Dios. Amén. El que no tiene el Espíritu Santo, todo le parece bien. Vengan aquí, les vamos a dar de tomar agua del jarrón, de agua chuca de rosa. Y la gente va y se traga la rosa, el agua. ¿Y qué agua en la rosa? No, que el agua. ¿Verdad? Tú una espina les puede ir ahí. Ahora, pero no hay discernimiento. Ahora dice, ese es lo que el Señor está diciendo aquí, que cuando nosotros nos apartamos de la fe del pacto y dejamos, ¿por qué vía nos vamos? Por la vía de los sentidos. Entonces la idolatría, ¿qué sucedía con los israelitas? Que como los pueblos vecinos tenían sus ídolos, ¿verdad? Y como ellos venían de una idolatría acérrima allá en Egipto, ellos necesitaban ver algún bulto, pues. ¿Qué pasó cuando alguna escultura, algo, pues? ¿Verdad? Una representación. Fíjense que actualmente se defiende el uso de estatuas y de esculturas, de figuras religiosas, ¿verdad? Porque dicen, no es que adoremos la estatua, ¿verdad? Ni la imagen, sino que es como una manera de conectarnos. Pero ahí está la gente enfrente de las estatuas, inclinándose y adorando, y rezándoles, porque eran, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Sí, amén. Ahí están enfrente de la imagen, y lo que están adorando y a quien le está pidiendo es a la imagen, no a Dios. Hola. Amén. Entonces, dice el Señor, que haya alguien, dice, que regresemos allá a donde estamos, hermano. Versículo 2. Haya traspasado su pacto, haya traspasado el pacto de Dios. Si encontramos a alguien, dice el Señor, que haya traspasado el pacto. Es que traspasar el pacto, como dije, es que nosotros dejamos de lado la palabra y nos guiamos por los sentidos. ¿Por qué traspasaron el pacto de Daniel? Porque Satanás endulzó su sentido. Amén. Y vio, dice Génesis 3:6, y vio a la mujer que el fruto era agradable a los ojos. Fruto codiciable para alcanzar la sabiduría. Los ojos. Le entró por los ojos. Además, la palabra de mentira le entró por los oídos. ¿Algo mío? Le entró por los oídos. Porque Satanás ahí le habló. Y entonces, ¿qué pasó? Esa palabrita entró y entonces convenció. ¿Verdad? Y de remate tenía ahí el fruto que era bien atractivo. Y lo vio y se codiciable. Pues, pero antes ya habían visto ese fruto ahí, no era nuevo. Ya el Señor les había dicho no coman. ¿Cuánto pasó entre que el Señor les dijo no coman hasta que ellos comieron? No sabemos. Pero el fruto ahí estaba, no era algo nuevo. Pero cuando lo vieron con ojos de idolatría, ahí estuvo el problema. ¿Sí? Porque ya dejaron de ver, ya dejaron de tomar a Dios como la fuente de su sabiduría y buscaron en algo externo lo que ya tenían. Es que con este fruto vamos a ser más sabios para ser igual a Dios. O para ser como Dios. ¿Se entiende eso, hermano? Amén. Y entonces por eso dice, miren, alguien que cae en idolatría es porque traspasa el pacto, es decir, desdeña la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y se guía por su sentido. ¿Estamos o no expuestos a eso, hermano? Desde el momento en que un aparato como este nos vence entre leer la escritura, entre oír algo que edifique y ver cualquier tontera aquí, o perder el tiempo leyendo cosas que no edifican, ¿está conmigo, hermano? Amén. A hacer lo correcto, hermano, vemos que hay una puerta que el enemigo usa para dañarnos, para
robarnos la fe del pacto. Sí, hermanos, si nosotros creemos que ya lo sabemos todo, está mal. Que alguien dice, no, sí, yo entendí lo que es el Evangelio. Vaya, gracias a Dios que lo entendió. Y le parece que eso es todo lo que necesita saber. Hay gente que no se congrega y dice, no, es que yo ya sé, ¿verdad? Yo no necesito congregarme. Ya entendí. ¿Sí? Entonces, pero ¿de dónde viene esto, hermano? De que le estamos abriendo espacios a nuestros sentidos. Y si nosotros no actuamos en obediencia al Espíritu Santo, como dije, entonces tenemos que desechar. Hay cosas que no es que Dios nos va a quitar. Vaya, a ver, te voy a abrir el teléfono para que ya no veas lo que es, porque no perdas el tiempo. No, el Señor no va a hacer eso. El teléfono puede estar y usted y yo lo podemos utilizar para lo que edifica o para lo que no edifica. ¿De quién depende la decisión? De nosotros. Por eso es que cuando el apóstol Pablo dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, se refiere a eso. A que decidamos, porque tenemos la capacidad de parte de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo para poder obedecer. Entonces, podemos. Y por eso dice, hagan. Ahora, no es que yo voy a obedecer y entonces no es que Dios me lleva a la obediencia. ¿Cómo no, papito? Pero no funciona automáticamente. Dios no tiene robots, ¿verdad? Que solo les dice, hagan esto y vale la gente ahí a hacerlo. No. Es en la obediencia y el sometimiento al Espíritu Santo y en comunión con Dios por el Espíritu. Por eso es que la Escritura dice orad sin cesar. No sin cesar, sin cesar. Orad en todo tiempo. Orando en todo tiempo. ¿Qué es eso? Que nuestra comunión con el Señor no la tenemos una hora antes o unos minutos antes de acostarnos. Tengo que orar, ¿verdad? Sí, porque yo no puedo acostarme sin orar. Eso es religiosidad hasta cierto punto. Está bien que oremos, ¿verdad? Pero la oración no es solo a la hora de acostarse, ni a la hora de comer, ¿verdad? Hay que orar por los alimentos, ¿verdad? Sí, pero en el resto del día, cuidado, se nos olvida estar en comunión con Dios. ¿Se entiende esto? Entonces, en esa comunión del Espíritu Santo es que la obediencia nuestra va a ser más natural. Llega a ser más natural. Porque ya no nos cuesta decidir entre, no, está tontera. Si tengo tiempo la voy a decir, no. Hay una serie bien bonita que me gusta, pero hay otra cosa más importante en ese momento. Pum, apago la tele y me pongo a hacerlo. Lo que es de Dios, ¿se entiende esto, hermano? Amén. Y en la medida en que usted y yo, hermano, nos dispongamos a la comunión con Dios, que desechemos, hermano, nuestra naturaleza y nuestras inclinaciones naturales, que las dobleguemos con la obediencia a la fe que Dios produce en nosotros. En esa medida, entonces, no vamos a estar expuestos a quebrantar el pacto, a traspasar el pacto. ¿Se entiende esto, hermano? Amén. O a caer en idolatría, como dice aquí. ¿Y de qué manera entonces traspasa el pacto? Dice, versículo 3, lea conmigo. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a él. Idolatría, ¿verdad? Sea el sol, a la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Ya, aquí dice claramente, y entonces, ¿cuál es el mandato de Dios? Miren aquel tiempo, radical, hermano. Radical. Si ustedes dicen encuentran a alguien que esté adorando cualquier ídolo o al cielo o al sol o a la luna, dice, compruébenlo bien, dice, y llévenlo delante de Moisés, delante de la congregación, dice, y mátenlo. Mátenlo. Primero el que comprobó que estaba en idolatría y luego todo el pueblo tiene que ponerle mano conmigo, hermano. Ahora, eso, hermano, eso era allá. Pero ¿por qué Dios da un mandamiento tan duro, tan radical, hermano? Porque eso es lo mismo que espiritualmente Dios quiere que nosotros hagamos.
¿Sí? Amén. O sea, no es que nos va a matar el Señor, va. Pero es que nosotros tenemos que matar. ¿Se entiende? Sí. Nosotros tenemos que desechar eso de nosotros. Podemos, hermano. Él da vuestro Sí, querer y la podemos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Podemos, porque somos una criatura. Amén. Podemos, porque podemos ya en la condición de redimidos, hijos, santos, justificados, podemos obedecer. En otra condición no se podría. Yo no le podría decir a cualquiera, mire hermano, evitemos esto, hagamos lo otro. Si no pueden, pero usted y yo en el Señor sí podemos. Amén. Ese es el sentido, y yo quiero que lo entendamos, pues. O sea, nosotros creemos que la obediencia al pacto es automática. No dice si no hay que decirle a los hermanos que lean la Escritura. Porque se supone que se han creído, es que el Espíritu los va a llevar así bastante. Pues si el Espíritu no puede decirle la Escritura, pero la carne nos dice, no, yo voy a leer esta película. No, yo voy a ver esta película, no, yo voy a dormir, no estoy cansado. ¿Se entiende esto, hermano? ¿Por qué? Porque estamos revestidos de esta naturaleza pecaminosa, no nos demos trabajo. Si a veces, hermano, dejamos de hacer las cosas de Dios por puro capricho, y porque estamos enojados por cualquier otra cosa, o porque estamos de mal humor. ¿Sí o no, hermano? ¿O solo a mí me pasa? Ah, pues estoy mal. Ahora, pero yo sé que no me pasa solo a mí, no, yo no me estoy queriendo ser planteado. Ahora, entonces, mis amados, por eso es que el Señor dice, denle Juan, mátenlo. Y dice, y el primero que le ahora, no me acusen a cualquier, o sea, tiene que ser bien comprobado. Ahora, hermano, el Señor quiere que entendamos que esas actitudes nos llevan a la abominación, nos llevan a ofender al Señor. Ahora, mire, ¿por qué el Señor insistió tanto en esto y lo puso como mandamiento, hermano? ¿Sí? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, ¿qué dice? No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, debajo en la tierra. No te inclinarás a ella ni la adorarás. Clarísimo. Todo lo que... Pero entendamos esto. No es solo el hecho de decir, no vas a hacer imagen, no, es que es la adoración exclusiva de Dios. Y si usted y yo creemos, ¿sí?, a la palabra, nos ha sido revelado el Cristo, entonces, oigan, estamos en una condición mucho mejor, superior, estamos más. Y entonces, es totalmente factible que usted y yo podamos, hermano, podamos evitar eso, podamos ser obedientes y adorar solo al Señor, ¿se entiende? Dice, a tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Entonces, lo mismo el Señor prohibió más en relación a esto con las estatuas. Dice, no se van a hacer, en Levítico 26:1 dice, no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni levantarás estatuas. Amén, hermano. Porque ese acto es lo que él, allá, para el pueblo, ese era un acto de rebeldía contra Dios y de traspasar el pacto. Pero allá era visible, ¿no? Ahora para nosotros la idolatría es invisible para las demás personas. Usted y yo podemos estar en idolatría, aunque no lo parezca. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ¿qué es un ídolo? Dios es un Dios ajeno delante de él. Es algo que ocupa el lugar de Dios sin serlo. Nosotros podemos hacer ídolos y hacemos, hermanos, de todo. Hacemos ídolos de nuestros hijos, hacemos ídolos de nuestro trabajo, de nosotros mismos. El primer gran ídolo, ya lo he explicado. Ahora, ¿cuál es el primer gran ídolo de nosotros? Nosotros mismos. Mi yo, ¿verdad? Todo gira en relación a mí. Si yo estoy bien, le sirvo al Señor, le agrado y voy a hacer de buena gana las cosas. Pero si yo estoy mal, hoy no. Amén, hermano.
Amén. Entonces, porque hacemos ídolos de nosotros mismos. Estoy cansado, me duele aquí, me duele allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Mire, es que fíjese que si no voy a hacer esto ahora, tengo que ir a comprar no sé qué y tengo que, ya para mañana, es que si no voy hoy, y ahí está. Es mi interés. ¿Vamos, hermano? Soy yo, estoy dejando a Dios por hacer lo mío, pues. ¿Vamos? Eso es idolatría. Idolatría también es poner otras cosas y darle más importancia a otras cosas que a la voluntad de Dios. Amén. Por eso dice el Señor, mátelo. Ahora nosotros ya le dije que no. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo, que nos aconseja en Colosenses 3:5. Para que vea que esto no es incompatible. No es que yo le voy a decir a usted, mire, haga aquí, haga allá, póngase firme, dé la media vuelta. Levante el pie, levante la mano. No, hermano. No, es que no es eso. Cuando el Señor nos manda a hacer eso, no es un intento de hacer la labor de Dios. Es que, óigame, necesitamos entenderlo para que podamos vencerlo con el poder de Dios que está en nosotros. Amén. Amén. Porque si nosotros pensamos que vamos a obedecer automáticamente, hermano, estamos engañados. Si pensamos que no tenemos que animarnos a la obediencia, o sea, tanto desde aquí, desde la palabra, como cada uno de nosotros, no es que tengo que hacerlo. Ponernos a morir. Yo lo voy a hacer. Acá me voy a hacer variado, ¿verdad? Ahora, le dije Colosenses 3:5. Por eso es que esto, hermanos, no es incompatible, como ya les dije, hermanos, con el hecho de que usted y yo somos obedientes por la obra de Dios. Amén. Pero es por lo que Él, la capacidad que Él nos ha dado a nosotros. 3:5 de Colosenses, mire lo que dice. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cree usted que esto no nos aplica? ¿Y cree que el apóstol Pablo nos está diciendo que es que usted tiene que esforzarse? Es que no, es una decisión. Para el Hijo de Dios es una decisión, es una determinación. Tengo que. Ahora, ¿lo podemos hacer? Sí, es que Adán y Eva también podían hacerlo. Y no lo hicieron. Es que nos ha dado toda la capacidad. ¿Ven? Entonces dice, mire, hagan morir lo terrenal en ustedes. Y empieza a hablar de situaciones que tienen que ver con lo terrenal, ¿verdad? Y mire lo que dice, también dice el versículo 4, dejen todas estas cosas, miren, déjenlas. Mire lo que dice el versículo 4. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, dejadlas. ¿Está conmigo, no? Sí. No, pues que entonces no hemos creído, pues. ¿Qué quiere decir que estamos en la carne y que no producimos el fruto del Espíritu? No, hermano, es que sí. Dios nos ha dado la capacidad de producir el fruto. Es que Él lo hace. Amén. Pero por esa misma capacidad es la que nosotros tenemos que tomar, apropiarnos de ella y actuar. Como le dije al Señor, no nos va a ir a decir, pues te voy a arruinar ese teléfono para que no, o te voy a arruinar la televisión para que no veas tanta cosa, ¿verdad? No. Te voy a quemar todos los libros que no sirven y te vas a dar toda la Biblia. No. Ya no te voy a dar dinero para que compres el diario o la revista que te gusta. No. Es que para eso tenemos al Espíritu Santo. Yo voy a ser obediente, primero no porque piense que obedeciendo Dios me va a salvar. No, voy a ser obediente a la fe, porque ya el Señor me ha salvado, me ha redimido, me ha hecho hijo suyo y me ha dado la capacidad de obedecerle. Aún por sobre mi carne. Ahora, aclaremos, no es perfección. La obediencia al pacto en nuestra condición pecaminosa es una obediencia imperfecta. Le fallamos al Señor, pues. Si no, aquí, mire, estuviera lleno, pero hay gente que no venía porque está lloviendo. No hay luz. O porque no hay luz. Bueno, no hay energía eléctrica. No, bien feo andar en lo oscuro. Ahora está bien. Pero andar en tinieblas, como dice. Ahora, hacer, pues, dice, dejar todas estas cosas, miren, ira. Eso es cosa terrenal, ira. Y hay que algún santo que nos enoje, hermano. Ira. Ay, hermano. Airados, dice el apóstol Pablo.
Es que nos podemos enojar, hermano, pero no caigamos en pecado con el enojo. No dejemos de creer. Podemos, hermano, podemos administrar, por así decirlo, podemos controlar la ira. Si yo estoy molesto, si yo tengo ira dentro de mí, debo buscar la manera de despojarme de ese sentimiento, ¿me explico? Porque si yo voy y confronto en esa condición a mi familia, a mis hijos, al esposo, a la esposa, o a los familiares, o al vecino, vamos a pecar. Pero ya ahora déjenos, amigos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estoy enojado. Entonces dice, pero hagan morir eso, dice, ira, enojo, que son dos cosas diferentes. Sí. La ira es la que más nos puede hacer pecar, pero el enojo también. Porque el enojo cuando pasa de un día para otro, no se fía, mire, yo no que la mujer bien experta en eso. Mi esposa no. Ella no, ya, rapidito, el enojo. Lo más que le dura es un minuto. Pero oye, mire, gente que tiene la capacidad de pasar hasta meses, hermano, o hasta años enojado. Y hay esposas que pasan días enojados con su esposo. Mire que va a ir buscando. La señora debería ponerles algún tipo de tortura para que entiendan usted. ¿Cómo va a creer usted que se va a enojar con su propia carne? O va a guardar un resentimiento. Dice, no se ponga el sol para los esposos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que no pase de un día para otro. Pero acá hay personas a las que les gusta, ¿verdad? Dormir con el enojo. Mejor duerme con el enojo y no duerme con el esposo. Andate, acá no te quiero aquí. Imagínese. Y duermen con el enojo. Y sabe usted que el enojo carcome. El enojo enferma. El enojo baja la defensa. El enojo produce cáncer. ¿Está conmigo, no? O sea, le estoy diciendo lo que clínicamente está comprobado. Ahora, ya si usted lo quiere tomar para usted, hágalo, completo. Pero el punto es, hermano, que por eso dice el Señor, deje todo esto, hombre. Ahora, ¿por qué lo debemos desechar? ¿Por qué lo debemos dejar? Porque primero no nos abona para la comunión con Dios, nos roba la comunión con Dios. Y nos deteriora la fe del pacto, hermano. En algún momento, ay, no, hombre, yo a saber, ya sí, no sé si de verdad he creído y que llegamos a cuestionar la fe. ¿Están conmigo, hermano? ¿O aquí estoy hablando solo? No, amén. Entonces, ese detalle es el que debemos cuidar. Dice, dejen la ira, el enojo, la malicia. La malicia no es lo que entendemos como la coquetería, no, malicia es inclinaciones a lo malo, malas intenciones, eso es malicia. Blasfemia. Los creyentes, los hijos de Dios, podemos blasfemar. Sí. ¿Sabe cuándo blasfemamos, hermano? Cuando no aceptamos la voluntad de Dios. Cuando nos rebelamos y decimos, hombre, es que yo no sé por qué. Sí que no necesitamos saber por qué. Con que lo sepa Dios es suficiente. Y con que nosotros lo aceptemos como su voluntad. Mire, hermano, ¿a quiénes reniegan? Mire, de dónde nacieron, de qué familia, en qué condiciones vivimos. ¿Se entiende? Ay, a mí me hubiera gustado nacer allá en Estados Unidos, en una familia de dinero. Y hubiera terminado drogo y en prostitución, probablemente. ¿Está conmigo? Sí. Así es. No es eso, hermano. Cuando nos damos cuenta que el propósito fundamental de Dios es nuestra redención, Amén. le agradecemos, mire, yendo para atrás. Ay, Señor, mejor que me haya hecho pasar por todo eso. Porque si no te hubiera conocido, somos tan arrogantes que una media comodidad, ¿está conmigo, hermano? Amén. En una media comodidad está todo bien aquí y el Señor nos vale totalmente. No nos acordamos. Yo he dicho y lo repito, si usted y yo tuviéramos cada uno de nosotros $10,000 en una cuenta, no venimos.
no buscamos a Cristo. Si no tuviéramos, me explico, yo no digo que todos estamos así, pero lo que le estoy diciendo es que muchas personas se reniegan de su condición, ya sea de pobreza, de enfermedad, de lo que usted quiera, pero como diciendo, chiquillo, ¿por qué he pasado todo esto? Bueno, es que mire, yo desde chiquito he sufrido. Nomás nací, el viejo me pegó una gran nalgada y yo no le estaba haciendo nada. Y en vez de agarrarme me soltó y lo que usted quiera. Y mire que me mordió un chucho, un alacrán, un gato. O sea, y relacionamos esas cosas como de gracia, ¿me entiendes? Amén, hermano. Pero mire, no podemos, oiga, mi amado, no podemos valorar lo bueno si no hemos sabido pasar por lo malo. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que nosotros podemos consolar porque ya hemos pasado por esas situaciones, ¿verdad? Por necesitar consolación. Podemos decirle a alguien, mire, confíe en el Señor, no se desanime y el Señor sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque ya lo hemos vivido nosotros. ¿Y cómo vamos a aconsejar si nunca nos ha pasado por el cuero el problema? Alguien oí que decía, ay, qué feo, dice, primera vez que me pasa que me quedo solo con $20 del pago del sueldo. Ay, Dios mío, lo que está diciendo usted. A mí me pasa siempre, yo no me quedo con 20, me quedo debiendo. Yo quedo en déficit. Pero me explico, porque hay gente que no ha vivido, ¿me entiendes? Ahora, por eso dice, mire, ira, enojo, malicia, blasfemia. Hermano, mire, yo perdóneme, yo no estoy diciendo, yo soy perfecto. Yo no hago estas cosas. Lo estoy diciendo porque yo he pasado. Y a veces caigo en situaciones como esta. Pero el Señor nos dice, miren, no blasfemen. Aceptemos la voluntad de Dios. Miren, gente que le reclama a Dios porque le quitó a sus hijos pequeños, o ya grandes, ¿verdad? O porque le quitó a sus padres en determinado momento. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Por favor. En mi caso, hermano, yo perdí a mi madre a los 18 años. Y para mí fue un golpe terrible, hermano. Durísimo. Ese año me graduaba yo de bachiller. Y ella no pudo verme graduado. O sea, imagínense usted cosas duras, ¿verdad? Pero cuando yo me pongo a pensar, cuando yo me pongo a ver los casos de otros, hay otros que nacieron sin nada, ¿no? Nomás nacer se les murió, nunca lo conocí. O hay otros que chiquitos, la mamá lo dejó. O lo regaló. Amén, hermano. Amén. Entonces, mis amados, debemos entender que el propósito de Dios es que podamos aferrarnos a la fe del pacto, confiar plenamente en el Señor y evitar que nuestros sentidos nos traicionen. Dice, mire, palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de nuestra boca, hermanos, son las malas expresiones. Se lo aclaro. Amén, hermano. Pero aquí no decimos malas expresiones. Ahora, dice, no mintáis los unos a los otros. Ahora también nos dice, despójense del viejo hombre, pero revístanse del nuevo. Revestidos del nuevo. Y en el versículo 12 dice, léalo conmigo, ahí cerramos, Colosenses 3:12, vestidos pues, como es, vestidos, poneos ese vestido, revestidos, ¿está conmigo, hermano? Amén. Como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de inclinaciones buenas, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, ayudándonos, sosteniéndonos nuestras carencias unos a los otros. ¿Está conmigo, hermano? A eso se refiere. Si alguno tuviera alguna queja contra otro,
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y por sobre todas las cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios en nosotros es la presencia de nuestro Señor Jesús, Amén. el Amén. Cristo en nuestras vidas. Amén, amados. Pónganse Amén. aquí un momento conmigo y oramos para agradecer al Señor. Buen Dios y Padre, bendito tu nombre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. La gloria y la honra son tuyas, Señor. Gracias, bendito Espíritu Santo, por ministrarnos tu palabra, por ministrarnos el Evangelio, la fe del Evangelio, la fe del pacto, la fe del Cristo. Y hacernos entender, Señor, que necesitamos, Señor, renunciar a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, morir a nosotros mismos todos los días, Señor, y estar atentos a aquellas influencias que nuestros sentidos nos pueden llevar, Señor, a apartarnos de la fe del pacto. Señor, ayúdanos a permanecer en esta fe hasta el fin, a perseverar hasta el fin, Señor, y a disponernos a crecer en el conocimiento del Cristo conforme a tu voluntad. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos. Amén y amén. Hermanos,